Arratsaldeon berriro ere, atzokoaren ondoren, hemen izango ditugu gaur Basauriko 3 dantza taldeak. Ongi etorri, Euskal Herriko dantza agerketa edizio hau badakizue 42. edizioa dela. Horrek esan nahi du 1972an hasitako dantza ikuskizun honi jarraipena ematen diogula urtero. Muy buenas tardes. Amigos y amigas, después de lo de ayer, después del espectáculo de los grupos autóctonos que tuvimos ocasión de ver aquí mismo ayer, hoy damos la bienvenida a los 3 grupos del pueblo que, como siempre solemos decir, no tendrán, de momento por lo menos, ocasión de actuar en lo que nosotros consideramos el acto central del Euskal Herriko Dantza Agerketa, el acto central en el que los danzaris lo que nos ofrecen son las tradiciones de sus padres y de sus abuelos, las que han ido recibiendo en sus pueblos de origen. Como sabéis, en Basauri no conservamos ninguna danza autóctona, aparte de alguna referencia que haya romerías que se hacían, etcétera, pero no tenemos ninguna danza. Por lo tanto, los grupos del pueblo no pueden presentar una danza que sea originaria de Basauri. El grupo Edurre Dantza Taldea, Arizko Dantza Taldea, 1957an sortutako taldea da. Un grupo nacido en el 1957. El grupo Edurre, que va a ser el que va a comenzar hoy con una, digamos, salutación que suele ser muy habitual en lo que se dice Brokel Danza, que es una serie de danzas en Guipúzcoa que ya estaba descrita por José Ignacio Itueta en el siglo XVIII. O sea que hay referencias claras de cómo se hacía y cómo se sigue haciendo todavía en Guipúzcoa. Agurra, jendeari agurre esateko, diosala egiteko. Agurra es la danza con la que se suele comenzar y es una manera de saludar no solamente a las autoridades, sino también al público asistente. Edurre Dantza Taldea, agurra.
Ya en el siglo XVIII, José Ignacio Iztueta describía estas danzas como soinu zaharrak, o sea, las melodías antiguas. Si en el siglo XVIII eran antiguas, pues ahora un poquito más. Estas danzas que hemos visto ahora forman parte de esa danza sorta, tenemos una serie de danzas que llevan ese nombre, y falta la que vamos a ver ahora, que es zortziko. Bueno, soinu zaharretako azkena zortziko, edurre dantza taldeak. Eta gaurkoan edurre dantza taldeak ere berriro Gipuzkoako dantzak ekarriko dizkigu, eta lehen esan bezala Gipuzkoako erara eginda, beste itxura bat ere badaukate, beste simetria batzuk bilatzen dituzte. Brokel dantzaren dantza sorta horren artean badira batzuk tresnak dituztenak eta beste batzuk esku hutsik dantzatzen direnak. En la brokel danza, que nos describía el danzamaizu, como le llamaban a José Ignacio Iztueta en Guipúzcoa, el que decía que en la brokel danza hay unas danzas que se bailan con instrumentos, con armas, y otras danzas que no. Vamos a ver algunas de las danzas correspondientes a la brokel danza. Edurre dantza taldeak orain ekarriko digu makila handiakikoa, así es como le llamaba el makila handiakikoa, la danza de los palos grandes. Después veremos otra danza también con instrumentos. Edurre dantza taldeak makila handiakiko danza, brokel danza.
Jarraituko dugu brokel dantzarekin, eta orain egitura antzekoa duen beste dantza bat ikusiko duzue, ustei txiki dantza. Habréis visto que en las danzas de La Rioja Alavesa hay un personaje, así como con traje de bufón, que no es precisamente el bufón, es el danzamaisu, es el que dirige la danza. Allí le llaman cachimorro en unas zonas, cachirulo en toda la zona del Ebro, no solamente en La Rioja Alavesa, sino en la Ribera Navarra también. Existe personaje, le podríamos llamar el cachi. En las danzas guipuzcoanas también hay un buruzagi, un capitán, que es el que dirige la danza, por supuesto con otro estilo. Y en esta brokel danza vamos a ver que la estructura es más o menos similar, con arku txikiak dituzte hor, con esos ustai handi dantza, ustai txiki dantza dau, ustai txikiak, son esos arcos pequeños, pero veis que la estructura de la danza es similar. Ustai txikien dantza.